Bienvenidos de vuelta. Miércoles 13 de marzo 2024. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Estamos en el capítulo 4 del canto tercero sobre el texto 33. Vamos a ver texto 33 y 34 hoy. Acercándonos además, vamos a decirlo, acercándonos al final de este capítulo. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Viduropi Udavaschrutvam Krishnasya Paramatmanaham Kritayopada dehasya karma nishlagita nicham. Traducción del verso. Vidura, esto lo está narrando Shukadeva Goswami al rey Pariksit. Vidura también oyó a Uddhava hablar acerca del advenimiento y partida de Sri Krishna, la superalma, en el mundo mortal, lo cual constituye un tema que los grandes sabios buscan con gran perseverancia. Vamos al comentario escrito por Srila Prabhupada. El tema del advenimiento y partida de la superalma, Sri Krishna, constituye un misterio incluso para los grandes sabios. La palabra Paramatmana es significativa en este verso. Un ser viviente ordinario recibe por lo general el nombre de Atma, pero Sri Krishna nunca es un ser viviente ordinario, debido a que él es el Paramatma, la superalma. Sin embargo, su advenimiento como uno de los seres humanos y su partida otra vez del mundo mortal constituyen materias de estudio para los investigadores que llevan a cabo labores de investigación con gran perseverancia. Esas materias son ciertamente de un interés creciente, debido a que los investigadores tienen que buscar la morada trascendental del Señor, en la cual Él entra después de terminar sus pasatiempos en el mundo mortal. Pero ni siquiera los grandes sabios tienen información de que más allá del cielo material se encuentra el cielo espiritual, en el que Sri Krishna reside eternamente con sus acompañantes, aunque al mismo tiempo exhibe sus pasatiempos en el mundo mortal en todos los universos, uno tras otro. Este hecho se confirma en la Brahma Samhita 5.37. Goloka eva nivasati akilatma bhuta. Esto se traduce de la siguiente manera, abre comillas. El Señor, mediante su potencia inconcebible, reside en su morada eterna, Goloka, pero al mismo tiempo se encuentra presente como superalma en todas partes, tanto en el cielo espiritual como en el material, mediante sus múltiples variedades de manifestaciones. Cierra comillas. Por consiguiente, su advenimiento y partida están ocurriendo simultáneamente y nadie puede decir en definitiva cuál de ellas es el comienzo y cuál es el fin. Sus pasatiempos eternos no tienen principio ni fin, y hay que conocerlos únicamente a través del devoto puro y no desperdiciar un valioso tiempo en una supuesta labor de investigación. Aquí termina el comentario para este verso. Muy bien. Y Prabhupada entonces nos lleva aquí a prestar atención al tema de la exclusividad, digamos, de estos temas y lo difícil que es entenderlos.
tenemos aquí la realidad de que todos sabemos, ¿no?, que hay temas que sí, que requieren que la persona que los está estudiando, que los está leyendo, que la persona haya moldeado un poco su comportamiento, su carácter, exigen algo de la persona. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar acerca de, ¿qué puedo decir? Bueno, empecemos con algo más básico. Uno puede estudiar acerca de los colores, y sí, los colores, las formas, estudiar un poco acerca de dibujo, de composición, texturas, profundidad, y ese tipo de cosas que podemos, digamos, verlas más manifiestas, como lo son los colores. De alguna manera es un poco más fácil, podemos diferenciar, dividir los colores, colores cálidos, colores fríos, y etcétera, ¿no? Luego tenemos otro tipo de temas que ya no, el tema de estudio, a diferencia de los colores y las profundidades y las ilustraciones, cosas que podemos ver, tenemos otro tipo de temas en los cuales la cosa que se está estudiando, el objeto de estudio, ya no es posible verlo. Y ahí se vuelve un poco más difícil. Por ejemplo, pudiéramos leer o estudiar acerca de lo que es la justicia, por ejemplo. ¿Qué es la justicia? Podríamos estudiar acerca de las aspiraciones, los anhelos que una persona tiene, o los anhelos en general. Y podríamos darnos cuenta de que los anhelos, una persona puede tener anhelos o puede no tenerlo. Y este es un tema que es un poco más sensible, o sutil, mejor digamos. Pero luego tenemos temas como, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? La empatía. Podríamos estudiar acerca de la empatía. Y va a ser más fácil estudiar y profundizar en la empatía en la medida en la que yo he cultivado la empatía. Voy a poder comprender mejor ese tema en la medida en la que yo cultivo esa empatía. Estamos hablando aquí de algo más sutil. Cuando estudiamos acerca de moralidad, por ejemplo, si nosotros tenemos una cierta cantidad de moralidad y vivimos bajo ciertos parámetros morales, cuando estudiemos y cuando leamos, por ejemplo, de algunos actos que tal vez en el pasado, en la historia, en algún momento de la historia, algunos actos considerados bárbaros y muy crueles hacia otras personas, si nosotros tenemos algún cultivo de empatía y de moralidad, entonces va a haber un impacto en nosotros al leer, al saber de tales noticias, ¿cierto? Y al momento en el que queramos transmitir y, digamos, hacer una exposición o hacer una transmisión de lo que es la moralidad, de explicárselo a otros, transmitirlo a nuestros hijos, qué sé yo, debido a que tenemos un cultivo de moralidad, va a ser mucho más fácil transmitir ese tema. No solamente explicarlo, sino transmitirlo porque lo vivo, ¿no? Y todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos esto, pero es posible verlo, ¿no? Como en la medida en la que la vida de la persona está siendo impactada positivamente por lo moral, entonces es más fácil. Tiene mayor peso, es curioso que tiene mayor peso sus palabras al momento de enseñar, al momento de transmitir, especialmente si está transmitiendo temas relacionados con la misma moral. En el caso de Krishna, Prabhupada ha escrito aquí, vamos a ir al verso de vuelta. En el caso de Krishna, él describe que Prabhupada ha escrito aquí que ni siquiera los grandes sabios tienen información. Él está hablando de la morada del Señor Supremo. Claro, porque si queremos hacer una investigación, como Prabhupada lo ha hecho aquí, lo ha escrito, de Krishna, estamos leyendo acerca de su partida. Y en esa partida, naturalmente, la pregunta es, ¿hacia dónde partes? Si partió, la pregunta es entonces, ¿hacia dónde iba? ¿A dónde se encuentra ahora?
Prabhupada escribe aquí que incluso a los grandes sabios les resulta difícil, ¿cómo fue que lo dijo? Ni siquiera los grandes sabios tienen información de ese lugar a donde Krishna fue. Y nosotros no somos grandes sabios. Nosotros entramos en la categoría de almas condicionadas, vamos a decir, almas ordinarias condicionadas. ¿Y cuál es nuestra situación entonces? Nuestra situación es que aprendemos de todos estos temas que son sutiles, más sutiles que la moral todavía. Los aprendemos a través de este sistema ideado por el Señor Supremo, que es el sistema de Parampara, a través del cual esos Vaishnavas que tienen no solamente un corazón puro y no solamente tienen sabiduría, que tienen ambas cosas, sin duda, tanto pureza como sabiduría, pero es que llevan una vida dedicada a Krishna. Y esa persona que está dedicada a Krishna nos transmite toda esa información y nos explica también cómo llevar a cabo el servicio devocional, de tal manera que, puestos en la práctica del servicio devocional, aprendiendo a agradar al Señor Supremo, aprendiendo a complacer a Krishna, Krishna entonces permite, porque Él está en el corazón, activa, si podemos decir así, desde el corazón, la lucidez suficiente, la claridad suficiente para entonces poderlo comprender a Él. Para poder no solamente comprenderlo a Él, que ya es mucho y lo es todo en realidad, comprender a Krishna. En la comprensión de Krishna viene incluida aquí la comprensión de nosotros mismos. La comprensión de cuál es mi situación, qué soy, ¿no? A dónde me estoy dirigiendo yo también, a dónde voy, y todo lo que tiene que ver con uno mismo. Y Prabhupada entonces escribe aquí que sí, eso no es un asunto de cualquier persona puede simplemente comprender a Krishna. Y en el verso siguiente, que vamos a ir allá, el verso utiliza palabras más contundentes en este siguiente 34. Sí, el mismo Bhagavatam habla con palabras, ahora lo vamos a descubrir, refiriéndose a aquellas personas que no pueden entender a Krishna. Y claro, cuando hablamos de Krishna, cuando estamos hablando de comprender a Krishna, sí, hay dos cosas aquí. Sí nos referimos sin duda a comprender a Krishna como esta suprema personalidad de Dios, como el niño de la flauta, en esa descripción tan precisa de Krishna, pero también nos referimos a aquellas personas que no pueden comprender a Dios, el tema de Dios en sí. Para unas personas es demasiado difícil. Y la situación en la cual vivimos hoy es que, por diferentes razones, y este tal vez es otro tema, pero debido a que muchas personas comparten una misma opinión, da la impresión de que esa opinión es muy importante, porque muchas personas la comparten. ¿Y cuál es esa opinión? La opinión de que ser religioso es para tontos, es para personas que no tienen inteligencia, para perdedores, para inútiles. Sí, es una pérdida de tiempo. Y muchos, o al menos, voy a corregirme aquí, al menos con la publicidad, y como dije, este es otro tema, pero al menos con la publicidad da la impresión de que esa es la opinión de muchos. Pareciera que gran parte de la población opina así, aunque en realidad podríamos sentarnos y observar que en realidad hay muchas personas que saben, al menos en el corazón, en el fondo, saben de la existencia de Dios y que, ok, no lo comprendo, pero sé que Dios existe. Y aquí podríamos sentarnos y detenernos un momento más a pensar cuánta dedicación cada persona que cree en Dios, cuánta dedicación le pone a comprender a Dios. Y eso ya dependerá de cada persona. Le corresponde a cada persona responder esa pregunta. Pero lo cierto es que sí, el tema de Dios a muchas personas no les cabe en la cabeza. A algunos, como lo vamos a leer aquí ahora, a algunos les estorba la idea, solamente la idea de Dios. Vamos a leerlo en este verso. Y como dije, puede dar la impresión de que a la gran mayoría o que la gran mayoría de la población opina de que Dios, el tema de Dios es una pérdida de tiempo. Pero lo cierto es que sí hay algunos, no sabremos decir si es la mayoría o no.
Les comparto ahí, hace unos días estaba escuchando a un... Ese es un escritor español, no recuerdo su nombre ahora, y él recientemente escribió un libro que se titula algo así como Prueba científica de la existencia de Dios, una cosa así. Él es un religioso, ¿no? Él es cristiano de la rama sería evangélica o protestante, ¿no? Y una persona muy brillante. Y en su libro, bastante documentado además, él describe que hay en los últimos 100 años, porque claro, está esta idea de que las personas, entre más inteligentes, entre más intelectuales son en el mundo de la ciencia, más llegan a la conclusión de que Dios no existe, ¿no? Está esa idea de que, claro, una persona de ciencia se pone más en contra de Dios, ¿cierto? Puede dar esa impresión. Y posiblemente esa impresión viene también, está alimentada más por la publicidad misma. Y él agrega aquí en su libro esta información muy interesante, muy relevante. Resulta ser que en los últimos 100 años, de todos los premios Nobel, tanto de física como de química y biología, si no estoy mal, pero en los últimos 100 años, de todas las personas que han recibido el premio Nobel, resulta ser que el 90% de ellos son personas creyentes y únicamente un 10% resulta ser que son ateos. Y de ese 90%, claro, hay digamos, una variedad muy grande aquí. Algunos que sean creyentes, algunos que simplemente sean, ¿cómo se llamaría? Teístas, personas que saben que existe algo, pero no siguen un método religioso, sin embargo se les cuenta como creyentes, ¿no? Lo cierto es que es una cifra bastante relevante. El 90% de los últimos 100 años, el 90% de todos los premios Nobel afirma ser creyente, mientras que el otro 10% entra en algo que se va a mencionar aquí. Personas a quienes les estorba la idea, no pueden con ello. Vamos entonces al verso 34. Dehanyasam chatasyaivam dhiranam dhairyavardhanam anyasham duskarantaram pashunam miklavatmanam. Dhairya, aquí aparece una palabra que es de otro tema también, pero a mí me ha llamado la atención. Dhairya, algunos de ustedes la conocerán porque es un concepto muy central en el néctar de la instrucción. Utsaham Nishayat Dhairyat. Y esa Dhairyat se traduce aquí como perseverancia. Utsaham, y que sí, tiene que ver con la paciencia, con la perseverancia. Muy bien. Vamos a la traducción. Es muy difícil que alguien, aparte de los devotos del Señor, entienda sus gloriosos actos del Señor y el hecho de que acepte diversas formas trascendentales para la ejecución de pasatiempos extraordinarios en el mundo mortal. Y para las bestias, esos pasatiempos son simplemente una perturbación mental. Es muy difícil que aparte de los devotos alguien pueda entender a Krishna. Es un tema difícil de entender. Y mismo nosotros que estamos aquí leyendo estos libros, mismo nosotros que tratamos de poner inteligencia, de como hace unos días leíamos y estudiábamos cómo funcionan los 3 Vishnus, cuál es el nombre de ellos, qué función tienen, y todo lo demás que está relacionado con Krishna. A pesar de que nosotros hacemos un esfuerzo intelectual por aprender, identificar los nombres, sus funciones, etc., en realidad podemos ir accediendo a comprender más acerca de Krishna, porque Krishna en realidad otorga esa gracia sobre nosotros. No es un acto de que nosotros estamos, podemos decir así, como captando la idea de Krishna. En realidad es Krishna quien permite que esa comprensión vaya floreciendo en el corazón. Y a medida que vamos progresando, hace falta también cultivar esa misma actitud de acercarse a las escrituras, acercarse al estudio de las escrituras, no con el objetivo de captar el tema, sino más bien con un espíritu de recepción, de dejar que Krishna pueda
manifestarse de la manera y en la medida en la que Él desee en el corazón. Vamos a leer entonces el comentario. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. Las formas y pasatiempos trascendentales del Señor, tal como se describen en la Bhagavad Gita, son temas muy difíciles como para que los vayan a entender los que no son devotos. El Señor nunca se revela a personas como los jnanis y yogis. Y hay otras personas que, debido a que envidian al Señor desde el fondo de sus corazones, se clasifican entre las bestias. Y para semejantes bestias envidiosas, el tema del advenimiento y la partida del Señor es simplemente una perturbación mental. Aquí está lo que decíamos, ¿no? Hay personas a quienes les perturba la mente, les molesta, les estorba la idea, ¿no? A veces solamente la idea de Dios y a veces otras cosas, ¿no? Otras descripciones que puedan haber en torno a Dios. El Bhagavatam se refiere a ellos como, en este verso al menos, como bestias. Y claro que no está usando este adjetivo el Bhagavatam porque, no es que utilice estas palabras como las utilizaría cualquier persona ordinaria. No es un ataque a la persona, no es que haya rencor y odio en el corazón y por lo tanto le llamo bestia a esta persona. El caso del Bhagavatam es diferente y el caso de aquellos grandes Vaishnavas, como la situación de Srila Prabhupada, es diferente. Prabhupada sabemos que en algunas ocasiones utilizaba estas formas, este lenguaje, hablando de la sociedad de cerdos y perros y burros. En este caso se habla de bestias. Pero no hay envidia en el corazón cuando se utilizan esas palabras. No hay el deseo de aplastar, de ridiculizar, de ganarle al otro. Sí, de ridiculizarlo. No es un ataque a la persona, sino el mismo tema que estamos estudiando hoy, que describe que solo los devotos pueden comprender a Krishna, también esto mismo que estoy explicando requerirá de... para algunas personas será también difícil captar la idea. Esto que estamos exponiendo aquí de que cuando el Vaishnava habla en esos términos, en realidad también está hablando con compasión. No es movido por el odio hacia la otra persona, sino al contrario. Movido por la misma compasión, se utilizan esas palabras así contundentes y pesadas para intentar hacer despertar a la persona, para hacerla caer en cuenta. Y hay un porqué. Esas bestias, como se les llama aquí, cuando observamos que una persona simplemente se dedica a comer, a trabajar duro, sin ninguna aspiración, y sus aspiraciones son simplemente ganar más dinero para comer mejor, para tener un mejor lugar donde vivir. Bueno, eso lo hacen también los animales. En ese sentido no se diferencia tanto una vida de una bestia, de un animal, con la vida de un ser humano que vive solamente con esas aspiraciones. Un ser humano que se dedica simplemente a pelear con otros y a tener sexo y no tiene más aspiraciones. Bueno, eso es como un animal. En ese sentido, es comprensible que se utilice este adjetivo. Como se dice aquí, para esas personas es una perturbación mental ese tema, el tema de los pasatiempos del Señor. Sigamos leyendo. Como se confirma en la Bhagavad Gita 7.15, los malvados que están simplemente interesados en el disfrute material, que trabajan tan duro como las bestias de carga, difícilmente pueden conocer a la personalidad de Dios en alguna etapa, debido a Asurika Bhava, o sea, un espíritu de revuelta en contra del Señor Supremo. Las expansiones corporales trascendentales que manifestó el Señor para sus pasatiempos en el mundo mortal y el advenimiento y la partida de dichas expansiones trascendentales constituyen materias difíciles
Y a aquellos que no son devotos se les aconseja no hablar del advenimiento y la partida del Señor, para que no cometan más ofensas a los pies del loto del Señor. Cuanto más hablan del advenimiento y la partida trascendentales del Señor con un espíritu asúrico, o sea, en contra del Señor, más se enredan, se adentran en la región más oscura del infierno, como se declara en la Bhagavad Gita 16.20. Todo aquel que esté en contra del amoroso servicio trascendental del Señor es, más o menos, una criatura de entre las bestias, como se confirma en el verso o en este verso del Srimad Bhagavatam. Fin del comentario. Así es que, como decía, para nosotros tal vez es por ser algo cotidiano y llevamos el estudio de Krishna, del Bhakti, del servicio devocional, de sus expansiones, del mundo espiritual, y todos estos temas van gradualmente, paso a paso, entrando y asentándose en nuestra comprensión, en nuestro corazón. Ya lo vemos, bueno, cada quien, todos estamos en situaciones diferentes, pero llega el punto en el que se vuelve tan natural, se ha integrado en el corazón, en la vida, a pesar de que hace falta integrar otras cosas que tienen que ver con el carácter, con el comportamiento, con la limpieza de ciertas cosas en nuestro corazón. Sin embargo, es algo tan cotidiano, algo tan normal, leer acerca de Krishna, y el mundo espiritual, y Vaikuntha, y Vrindavana. Pero lo cierto es que a pesar de que se vea tan natural ese tema, en realidad ello es consecuencia, ello es resultado de un cultivo gradual y un acompañamiento con mucha pericia que ha venido haciendo, en este caso, Srila Prabhupada a través de su guía, a través de sus libros. Y una persona que, como se mencionó aquí, que cultive ese espíritu asura o asúrico, o sea, un espíritu de estar en contra, porque no es solamente acercarse al Bhagavatam. Alguien podría acercarse al Bhagavatam con ese espíritu, encontrar fallas, encontrar errores, y encontrar evidencia por qué el movimiento Hare Krishna es nocivo, y etc. Ese espíritu lo que hace es distanciar a la persona. Por el mismo bien de la persona, Krishna distancia a esta persona de que siga encontrando errores en Krishna, en él mismo, de tal manera que Krishna lo distancia para que no se haga más daño a sí misma a esta persona. Y bueno, en nuestro caso, tanto ustedes como yo, tenemos la labor, una de las labores es centrarnos en Krishna, comprender más a Krishna y llevar a cabo todas las actividades del servicio devocional en la medida en la que nos permitan nuestras circunstancias, para ir limpiando ese espíritu asúrico. Y en la medida en la que se va limpiando ese espíritu asúrico, que es contrario al Señor Supremo, pues vamos dándonos con mayor perseverancia, como decía aquí el verso, dándonos con mayor fe, mayor perseverancia al servicio devocional. Por lo tanto, una vida más plena. Va teniendo más brillo en nuestra propia vida. Muy bien. Eso es lo que diremos por hoy. Deseo que tengan un día excelente y que marchen muy bien sus actividades, sus diferentes servicios. Nos vemos mañana. Hare Krishna.